comunidad educativa de nuestra querida institución Julio Caicedo y Telles. Un excelente día para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Ya superando una etapa muy compleja de la pandemia del coronavirus, que ya entra en una etapa de descenso y que, bueno, muy probablemente se convertirá en un tema endémico. Por supuesto, invitándoles a mantener las medidas de bioseguridad que les son propias a esta condición que ya nos ha acompañado desde hace ya casi 2 años. El próximo domingo completamos 2 años de ese momento histórico en el que todos y todas nos cambió la vida, y mucho más a las instituciones educativas cuando nos envían para la casa a hacer ese trabajo remoto que tantas dificultades trajo. El mensaje del día de hoy tiene que ver con la rendición de cuentas del año 2021, de la vigencia del año inmediatamente anterior, en cumplimiento de la norma que indica que durante este primer trimestre del año siguiente, es decir, en estas fechas, en estas calendas, pues los rectores debemos de contarle a la comunidad cómo fue el manejo financiero de la institución con los recursos que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Educación nos entregan para el funcionamiento de las instituciones educativas. Este informe financiero que da cuenta de esta rendición de cuentas, pues lo elaboramos con el equipo financiero de acá de la institución, dentro del cual nuestra contadora hace parte y pues realiza esta presentación que hoy voy a compartir con ustedes. La rendición de cuentas, por supuesto, quedará subida en nuestra página oficial de Facebook, de manera tal de que cualquiera que desee hacer una pregunta o tenga alguna inquietud, pues la haga por ese canal o con la colaboración de los directores de grupo o directamente en la rectoría si tienen alguna inquietud. Con el mayor gusto estamos para servirles y para responder sus dudas, sus sugerencias también, por supuesto. Entonces, bueno, como les decía, es el informe financiero del año 2021 de nuestra institución, del año inmediatamente anterior. Aquí tenemos la relación de ingresos que llegan a la institución educativa. Para quienes no lo conocen o para quienes son quizás nuevos en una institución educativa oficial, los ingresos de las instituciones educativas públicas en Colombia básicamente provienen de 2 fuentes. Una, que son los recursos propios, y 2, que son los recursos que gira el Ministerio de Educación del Sistema General de Participaciones y llegan a lo que se conoce como Fondo de Servicios Educativos. Los recursos propios son aquellos que nosotros como institución logramos tener a partir, por ejemplo, de los certificados de notas que tienen costo. Ellos son pues muy pocos, pero bueno, de alguna forma ahí recogemos algún dinerito. Y para el caso del año anterior, nuestro recaudo por certificados fue de 553.000 pesos, como allí se menciona. Como verán, es una cifra pues muy baja, pero bueno, para alguna cosa nos puede servir. Y las transferencias que recibimos, como les decía, la gratuidad del SGP, el Sistema General de Participaciones, es, digamos, el recurso más grande, más importante que tenemos, lo gira el Ministerio de Educación. Y tenemos que para el año inmediatamente anterior fueron 137.958.000. Es una cifra que uno podría pensar que es una cifra grande, pero quienes llevan varios años aquí en la institución se darán cuenta que año tras año está disminuyendo el valor del recurso que el Ministerio de Educación gira a las instituciones educativas oficiales en Colombia. No es un tema de la Telles, es un tema de todas las instituciones educativas. En algunas, incluso el recurso se reduce más porque tienen menos estudiantes de un año a otro. Para nuestra institución, y lo digo con mucho orgullo, nosotros no tenemos ese problema porque mantenemos la misma cantidad de estudiantes en promedio durante cada vigencia. De hecho, acabamos de terminar el cierre de matrículas de
este año lectivo 2022 y contamos con la matrícula que habíamos presupuestado, proyectado desde el año inmediatamente anterior. Entonces, en ese sentido, pues nosotros estamos bien. Sin embargo, los recursos siguen bajando. Aquí hay un dato que es muy importante, por eso este video lo grabo hoy, en tanto que estaba a la espera de que llegaran los recursos de gratuidad del Sistema General de Participaciones para esta vigencia 2022, con el ánimo de poderles dar el dato, y efectivamente llegaron finalizando la semana pasada, llegaron 113 millones de pesos. Y bueno, dice el ministerio que hay un recurso que van a enviar de aquí a junio, pero tampoco es mucho, es un porcentaje muy bajo. Y eso lo que quiere decir, en palabras simples, es que de nuevo el presupuesto a las instituciones educativas oficiales vuelve a reducirse, lo cual es muy grave para nosotros, en tanto que ya el presupuesto es muy bajo y si sigue reduciendo, pues las cosas se nos vuelven muy complicadas. Como les decía, es una cifra que parece alta, pero nuestra institución, para quienes no lo saben, tiene 5 sedes y pues el mantenimiento y el sostener la institución con este recurso realmente es bastante difícil. Tenemos otras transferencias que hizo el municipio el año pasado. El municipio, de recursos propios de la alcaldía, nos giró un dinero con el ánimo precisamente de respaldar las instituciones educativas para que no tuvieran un hueco grande presupuestalmente hablando. Nos giraron 17.400.000 pesos. Y el Ministerio de Educación, a razón de la pandemia, de la situación que estábamos viviendo, giró a través del Fondo de Mitigación de Emergencias, que se llama el FOME, nos giró 12 millones de pesos. Este recurso del FOME es un recurso que viene dirigido específicamente para el tema de bioseguridad y para el tema de adecuación de infraestructura en respuesta a las condiciones de bioseguridad. Entiéndase, por ejemplo, mantenimiento de baterías sanitarias, los lavamanos, los baños, este tipo de cosas que obviamente son supremamente importantes para poder de que los muchachos retornaran. Recuerden que nosotros tuvimos alternancia el año pasado desde después de vacaciones, es decir, más o menos en agosto y hasta diciembre. Entonces era necesario, claro, que la institución pudiera hacer esas adecuaciones que con el recurso que tenemos, digamos, ordinario del SGP, muy probablemente no íbamos a poder hacer. Entonces allí el ministerio envió ese dinero. Y bueno, tenemos los recursos de balance, y en esto también hay que hacer una precisión importante. Los recursos de balance, nosotros dejamos el año pasado 9.400.000 pesos. Y los recursos de balance, ¿qué son? Resulta de que a nosotros nos entregan un recurso cada año, ¿no es cierto? El Sistema General de Participaciones, que allí está. Entonces, de ese recurso nosotros a final de año, a 31 de diciembre, dejamos una pequeña parte, que para este caso fue 9.466.000. Y esa pequeña parte que dejamos se utiliza para poder subsistir, y lo digo así porque esa es la realidad, para poder subsistir las primeras semanas del año siguiente, en este caso de este año 2022, porque resulta que los recursos del Ministerio de Educación, como les mencionaba hace un rato, no llegan el 1 de enero, que sería lo lógico, o los primeros días de enero, sino que ellos se tardan en llegar. Para este año lectivo llegaron ahora iniciando el mes de marzo. Quiere decir que si no hubiéramos dejado estos 9.400.000 pesos, pues no hubiéramos tenido recursos para poder funcionar durante el mes de enero y durante el mes de febrero. Pero aquí hay una cosa que realmente nos tiene muy preocupados a los rectores en general, y es el hecho de que el Ministerio de Educación, a partir de una norma que, si bien es cierto, existe, pero para educación no tiene mucho sentido, sin embargo la van a aplicar, nos ha dicho que estos recursos que dejamos del año pasado, son 9.400.000 pesos más o menos, nos los van a recortar del recurso que envían este año, que porque no los utilizamos el año pasado.
eso probablemente para otras instituciones del Estado tiene sentido. Es decir, si a usted le dan un dinero para funcionar un año, se supone que usted gasta todo ese dinero en ese año, en esa vigencia fiscal. Pero para las instituciones educativas no, porque como les decía, nosotros tenemos que dejar un recurso porque no tendríamos cómo subsistir durante las semanas que se demora el ministerio en enviarnos el recurso del año siguiente. Entonces, pues ahí les cuento, tenemos esa situación. Lo que significa básicamente es que este año el presupuesto de la institución, que ya es bajo, que ya bajó, se va a ver afectado en estos 9.400.000 pesos. Es un tema que aún estamos discutiendo, pero pues no sabemos si efectivamente logremos que eso no ocurra, pero por lo pronto esa es, digamos, la decisión que tiene el Ministerio de Educación. Aquí están ya de manera gráfica cómo son esos ingresos. Como pueden ustedes notar, la parte más grande es la del Sistema General de Participaciones, es el 78% de los recursos que tuvimos el año pasado en la institución. El municipio pues nos dio y nosotros como rectores reconocemos eso a la alcaldía, eso lo hacen con recursos propios, no es obligación que lo hagan, sin embargo reconocemos como rectores que la alcaldía en este caso pues ha colaborado con las finanzas de las instituciones educativas oficiales, entonces nos dio ese 10%. Los recursos del FOME, un 7%, como también les comenté, es un recurso que viene con destinación específica para mitigar el tema de pandemia. Muy probablemente esos recursos no van a llegar este año, en tanto que si bien la emergencia sanitaria continúa, pues no nos ha dicho el Ministerio de Educación que efectivamente nos vaya a enviar recursos para ese efecto. Los recursos de capital y los operacionales, que básicamente son los recursos propios de la institución, que como ustedes ven son muy poquititos y bueno, nos sirven para ayudar allí a pagar algunas cosas, que no son muchas, pero bueno. Aquí están los gastos, es decir, cómo utilizamos el dinero que recibimos el año pasado. Entonces, bueno, en honorarios gastamos 22,5 millones de pesos, en materiales y suministros 33 millones, servicios públicos 4 millones, en otras adquisiciones de servicios 17 millones, en el tema planteles educativos 12 millones, en impresos 1.800.000, mantenimiento 37 millones y gastos bancarios 158.000 pesos. Ya ahora, luego voy a discriminar qué significa cada una de esas cosas. Pero es importante este cuadro para que puedan ustedes observar en dónde se gasta más dinero en una institución educativa. Y lo que usted observa acá es que el mayor gasto de una institución educativa es en mantenimiento. Es decir, nosotros gastamos 37 millones de pesos en mantenimiento, eso es un porcentaje bastante alto. Y obviamente el mantenimiento necesita de unos materiales. Nosotros no contratamos a todo costo porque eso hace que sea mucho más elevado el gasto en este tema. Los materiales costaron 33 millones de pesos, es decir que solamente entre mantenimiento y materiales ya estamos hablando de 70 millones de pesos, lo cual es un porcentaje muy elevado del presupuesto. Esto ocurre en todas las instituciones educativas oficiales, nosotros no somos la excepción. Y es básicamente por una razón, y es que las instituciones educativas son edificaciones muy antiguas. Quienes conocen las 5 sedes de la institución saben que pues todas son bastante antiguas, a excepción de la sede de Batalla de Carabobo, que está nuevecita, está recién entregada, lo cual es muy bueno. Es decir, nos reduce costos de mantenimiento. Sin embargo, una cosa paradójica, está nueva, está muy bonita y demás, pero entonces ahora ya más que mantenimiento son los recursos de mantenerla. Es decir, hay un proceso o unos procesos que ya no son reparaciones, sino el mantenimiento general de la sede, y como es una sede nueva, tiene una serie de cosas que su mantenimiento es costoso. Entonces ahí también es una cosa paradójica. Si están viejitas, pues son muy caras, y si están nuevas, pues también son caras. Pero bueno, son las cosas que nos ocurren.
Entonces, bueno, allí está la distribución de los gastos que tuvimos en el año 2021. Hay algo que también interesante que ustedes lo sepan, los rectores y en particular, hemos siempre dicho que una gran parte del mantenimiento de las instituciones educativas realmente no debería estar a cargo de nosotros, porque los edificios de las instituciones educativas, estos edificios donde estudian sus niños, donde estoy yo ahora, son del municipio. En consecuencia, el mantenimiento de esa infraestructura debería estar a cargo del municipio, pero es un tema que no se ha podido resolver. Y por eso hay algunos problemas estructurales de las instituciones educativas que no los podemos resolver porque su costo es muy alto. Ejemplo, los techos. Para dar un ejemplo, los techos de aquí del Bosquecito, donde es la rectoría, donde estoy en este momento, nosotros lo que hacemos es tapar goteras, ¿no es cierto? Cada vez que podemos tapamos goteras, acomodamos las tejas y demás, pero realmente lo que hay que hacer es cambiar todos los techos de la sede, y eso tiene un costo altísimo y obviamente es un costo que debería asumir la alcaldía. Pero bueno, por lo pronto eso no se ha podido, se han hecho las gestiones, en la Secretaría de Educación tienen la información de cuáles son esas reparaciones, llamémoslo así, de gran impacto financiero, y bueno, habrá que esperar a que efectivamente Planeación disponga los recursos para que eso suceda. Hay que entender que son 92 instituciones educativas en Cali, son más de 300 sedes y cada una tiene dificultades, entonces, como entenderán, también es un tema bastante complejo a nivel presupuestal. Aquí entonces, bueno, tenemos el resto de los gastos, que bueno, son cifras un poco menores, a excepción del tema de materiales pedagógicos. Estamos con compra de equipos, 3.600.000, el soporte de software, que es 3 millones, los materiales y medios pedagógicos, que para nuestro caso fueron 25 millones de pesos. Aquí estamos contando con los módulos que durante la pandemia pudimos entregar a los padres de familia. Recuerden ustedes que cuando salimos al tema de la pandemia, como institución educativa decidimos que para todas las sedes de primaria íbamos a hacer los módulos como siempre los hemos hecho, pero además se los íbamos a entregar a los padres de familia. Por obvias razones, pues una situación tan compleja como es la de la pandemia, y aún ahora la post-pandemia, sin que, reitero, haya terminado, implica una serie de gastos para las familias y también una reducción en los ingresos. Entonces, en ese sentido, la institución tomó la decisión de apoyar en lo que podía y pudimos financiar los módulos de los niños de primaria, y bueno, es algo de lo cual me siento muy orgulloso. Es bueno haberles podido dar el material, lo pudimos hacer hasta donde se pudo. Ustedes también ya son conocedores de ello, quienes estuvieron el año pasado, pues no lo pudimos seguir haciendo. Es un costo supremamente alto, como ustedes verán ahí, son casi 26 millones de pesos. Algún dinero para actividades pedagógicas y los gastos bancarios que siempre existen. Nosotros tenemos la cuenta donde llegan los recursos del Ministerio de Educación y la cuenta de recursos propios, que como tal pues igual tienen unos costos financieros. Aquí entonces está la relación de pagos, también de manera gráfica, que da cuenta de lo que les decía. Como ustedes ven en la parte de abajo, los mayores gastos que tiene la institución son materiales y mantenimiento. Allí es donde está, diría yo, concentrada la parte más grande de gastos en la institución educativa. Y luego para el año 2021 pues está lo de materiales y medios pedagógicos. ¿Cómo logramos tener ese recurso para sostener ese tema de los módulos? Básicamente porque la sede no estaba utilizada durante más de medio año, hasta agosto, no se estaba utilizando. Entonces el costo de mantenimiento reduce y pudimos hacer eso. Eso no significa que no hubo mantenimiento.
al contrario, pues, mantenimiento hay que hacerlo porque las sedes educativas y cualquier edificio que no esté siendo utilizado se deteriora muy rápido. Entonces, claro, había que hacer una serie de mantenimientos, pero pudimos como ahorrarnos allí unos pesitos y pudimos en esa medida solventar el módulo del primer periodo para los niños de primaria. Está el tema de honorarios, que pues es también una cifra importante, y bueno, los servicios y demás que ya paso a describirles. Entonces, estos otros rubros que están allí, que de pronto no son tan claros, entonces está los honorarios. Los honorarios implican la asesoría contable y financiera, que es muy importante en las instituciones educativas. Nosotros manejamos un presupuesto público, obviamente, y estamos obligados por ley, además es supremamente necesario, tener contador, para nuestro caso contadora, valga decir que es una empresa propiamente dicho que se llama CPA y lleva ya muchos años con nosotros haciendo una excelente labor. Eso es muy importante decirlo, reconocerlo en público, me parece que es también menester. Entonces, pues obviamente ellos tienen unos honorarios. Le hemos pedido siempre al Ministerio de Educación que los contadores de las instituciones educativas los pague el Ministerio como un recurso específico, porque todas tenemos, sin embargo eso no se ha podido, siempre tiene que salir del recurso de la institución. Materiales y suministros, bueno, allí está la descripción de lo que nosotros compramos en materiales y suministros. Tenemos otras adquisiciones de servicios, entonces allí hay un tema con soporte y actualización de software. Las instituciones educativas tenemos unos programas que necesariamente tenemos que pagar año a año por cuestiones de licencias. Por ejemplo, el programa CETI, donde se sacan las notas, donde se sacan los certificados y demás, y además se custodia la información académica de los estudiantes, lo cual es un tema muy delicado. Es un software que hay que pagar, se actualiza y hay que pagarlo año a año. Lo mismo pasa con el software de mantenimiento de inventarios. Es el sistema ASCII, que también es un software licenciado y hay que pagarlo año por año. Eso genera unos informes que luego se presentan a los entes de control. Consecuencia de ello, pues eso es un costo que también hay que tener en cuenta. Aquí una cosa importantísima que quiero comentarles y también hacer reconocimientos a quien corresponde, y es que nosotros todos los años, las instituciones educativas, tenemos auditorías financieras. Eso lo hace la Secretaría de Educación. Se llaman visitas financieras, visitas de acompañamiento, pero de facto pues es una auditoría, lo cual a mí me parece que es muy bueno. A mí me parece que es importantísimo que se haga. El año pasado nosotros la tuvimos como todos los años. No tuvimos ninguna inconsistencia, ningún error, ninguna situación que se advirtiera, lo cual es muy importante para la institución, y eso se debe obviamente al buen manejo que se está haciendo, pero también hay que reconocerlo con nombre propio a la persona encargada de la pagaduría de la institución, que ha hecho una labor muy interesante, muy valiosa, y que ha permitido que tengamos todo en orden y todo al día. Tenemos el tema de servicios públicos. Allí está servicio de telefonía, ese es el nombre, pero básicamente es el servicio de internet que tenemos en el área administrativa. Tenemos un servicio de internet específico para el área administrativa por razones de seguridad. Las instituciones educativas todas tienen servicio en Cali, mal que bien tenemos, pero en el área administrativa manejamos información sensible, empezando por el hecho de las transferencias y el tema bancario. Todo se hace por internet. En consecuencia, por misma recomendación de las entidades financieras, nosotros tenemos que tener una red privada, porque las redes de acceso público pues son complicadas. Lo mismo pasa con el tema de las notas, y todos los informes de CIMAT, que es la plataforma de matrícula, de SIMPADE, de deserción escolar, etcétera. Todas estas informaciones que se manejan por internet llevan consigo datos sensibles, y como consecuencia de ello necesitamos una red privada. Entonces por eso tenemos contratado un servicio para eso. El mantenimiento, bueno, en el mantenimiento hay de todo un poco. Está el tema de poda, fumigación, todo el mantenimiento locativo, cerrajería, mantenimiento de los aires.
Eh, Aire acondicionado aquí tenemos solamente unos espacios, por ejemplo aquí en el área administrativa, y ahí hay algo que es bien interesante que ustedes sepan. No es un tema de tranquilidad o de comodidad, lo que pasa es que aquí tenemos archivo, y por norma el archivo tiene que tener una temperatura que permita que los documentos no se dañen. Entonces es por eso que nosotros nos vemos en la necesidad de tener aire acondicionado. No es un tema de lujo ni mucho menos. Tenemos materiales pedagógicos, lo que les decía, las guías, los talleres y bueno, los módulos que para nosotros en términos generales los consideramos como guías. Los gastos bancarios, que bueno, ya les conté que son. Impresos y publicaciones, porque claro, necesitamos imprimir algunos formatos, los libros institucionales, el libro de las actas de grado y demás. Entonces pues tenemos allí un recurso. Tratamos sí de tener la menor cantidad de documentos impresos, no solamente por ahorrarse un recurso, sino porque hay un tema de medio ambiente que es fundamental. Sin embargo, también la ley de archivo nos obliga a tener documentos en físico, aún. Es algo que hemos venido discutiendo algunas personas, dentro de los cuales yo me cuento, pero pareciera ser que todavía los archivos en físico deben mantenerse quién sabe por cuánto tiempo. Una lástima para el planeta, pero así son las normas. En el tema de planteles educativos tenemos unos mantenimientos muy específicos, ya que tienen que ver con alcantarillado, con el tema de acondicionar los protocolos de bioseguridad, lo que les decía de los recursos del FOME, baterías sanitarias, los lavamanos, suministro de agua. Tuvimos un problema muy serio con el alcantarillado del Bosquecito, que finalmente no asumió la Secretaría de Educación ni la Secretaría de Bienestar Social, quienes operan el CDI que tenemos aquí. Entonces pues nos tocó asumirlo nosotros. No podíamos iniciar teniendo un problema con el alcantarillado, estaba totalmente tapado. Quienes han tenido la oportunidad el año pasado, a finales, incluso principios de venir por acá, por la rectoría, por la sede del Bosquecito, se dieron cuenta que había un hueco grandotote allí a la entrada y al lado en el CDI. Eso era precisamente ese tema. Entonces pues bueno, tuvimos que asumirlo. En actividades pedagógicas nosotros tenemos convenio con el CAS. El convenio con el CAS obviamente no es gratuito, nosotros tenemos que pagar por ese servicio y efectivamente lo hacemos. Entonces allí hay un recurso, por supuesto, también que hay que anotar. Lo que estuvo disponible, allí bueno está la descripción de lo que ingresó, los 178 millones de pesos que estaban en la primera diapositiva, sumando pues todos los recursos. Lo que quedó por ejecutar, esos 11 millones y algo, y pues los presupuestos en porcentaje, ¿no? El presupuesto ejecutado, que es 93%, y el por ejecutar, que es el 6.6%, que tiene que ver con los recursos de balance, que era lo que dejamos mejor para poder iniciar este año lectivo. Esto lo que demuestra en palabras muy simples es que nosotros tuvimos una ejecución de presupuesto por arriba del 90%, lo cual es considerado una ejecución eficiente, entendido claro que este 6%, 6.6% de recursos de balance, pues ahora entrará en una discusión para esta vigencia. No sabemos en este momento los rectores y en particular si podré o no dejar un recurso de balance para funcionar en enero y febrero del próximo año, del 2023. Si no lo podemos dejar, pues muy probablemente vamos a tener un serio problema para iniciar el año lectivo 2023, que pues bueno, esperemos se solucione de aquí a allá. Pareciera lejos, pero en términos presupuestales y de ejecución eso es para allá, eso hay que planearlo y pensarlo con mucho tiempo. Entonces pues bueno, eso era lo que tenía para comentarles. Es la descripción de nuestra ejecución del año 2021. Ya iniciamos este 2022 con las dificultades financieras que les he comentado, pero sin que ello signifique que no estemos en toda la disposición de hacer lo posible por
seguir sacando adelante la institución, seguir manteniendo toda nuestra disposición para que en medio de las circunstancias tengamos esa educación de calidad que hemos brindado a sus niños, a sus niñas, y que por supuesto estamos comprometidos a seguirlo haciendo. Estamos frente al retorno a la presencialidad. Es un año difícil, es un año complejo, pero de seguro con la ayuda de todos pues lo vamos a sacar adelante, y lo vamos a sacar adelante bien. Seguimos siendo una de las mejores instituciones educativas oficiales de Cali, lo cual me llena de orgullo. Esto es gracias a todos y a todas. Aquí somos un equipo entre la comunidad. Es un equipo de docentes, de directivos, de personal administrativo, de servicios generales. Por supuesto que los padres de familia hacen parte de este equipo y claro, los protagonistas principales que son nuestros estudiantes. Vamos a seguir haciendo cosas y esperemos que esta pandemia cada vez vaya reduciendo más su efecto y que las condiciones del país nos permitan continuar siguiendo adelante de la mejor manera. Un muy buen día para todos y todas. Recuerden, cualquier inquietud y demás a través de sus directores de grupo, aquí en la página en Facebook donde va a quedar esta presentación para todo el año. Es una presentación que prefiero hacerla así a una reunión general donde quizás vengan unos pocos y ya y se acabó. Yo prefiero hacerla así, llega a todos, la pueden ver cuando quieran, las preguntas las pueden hacer en cualquier momento del año. Y aquí estamos de puertas abiertas para resolver cualquier inquietud que tengan respecto de este tema financiero. Un feliz día para todos y todas y bueno, nos vemos pronto.